Es un gusto estar aquí con todos los discípulos de este estudio del libro de Daniel de profecía. Ha sido un deleite estar con ustedes estos primeros 9 capítulos del libro del profeta Daniel, y hoy vamos a iniciar con el capítulo 10. Pero antes vamos a hacer una oración. Sean todos bienvenidos los que están siguiendo esta transmisión a través del YouTube y las redes sociales. Vamos a dar un aplauso de gloria a Dios de bienvenida para todos ustedes. Vamos a orar. Señor, venimos a decirte este día que te amamos, Señor, que tú eres el amor de nuestra vida, Señor. Tú has derramado tu amor en nosotros sin merecerlo a través de tu Espíritu Santo, y estamos gozosos, estamos felices, Señor, de conocerte, de honrarte, de amarte, de haber tenido un encuentro con Jesús, tu Hijo amado, de manera que no podemos decir nada más que te amo, mi Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Te amo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Hoy vengo a adorar, postrado ante tu altar. Te amo, mi Señor, mi Padre Redentor. Hoy rindo todo a ti, porque me amaste a mí. Te amo, mi Señor. Tú eres mi castillo, yo confiaré. Tú eres mi esperanza, a ti yo cantaré, porque tú eres todo para mí. Eres el Alfa y la Omega, eres el Rey sobre esta tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Te amo, mi Señor, mi Padre Redentor. Hoy rindo todo a ti, porque me amaste a mí. Te amo, mi Señor. Tú eres mi castillo, en ti yo confiaré. Tú eres mi esperanza, a ti yo cantaré, porque tú eres todo para mí. Eres el Alfa y la Omega, eres el Rey sobre esta tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Eres todo para mí, eres el Alfa y la Omega, eres el Rey sobre esta tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y
te entregaste para salvarme. Aleluya. Te amo, mi Señor. Te amamos, Padre, y te bendecimos. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir el estudio de la palabra de Dios. Hermanos, estoy muy emocionado porque vamos a empezar con el capítulo 10 del libro del profeta Daniel, y este es un capítulo introductorio a la cuarta y última visión que tuvo Daniel en este libro. Así que a manera de contexto vamos a leerlo todo completo, Daniel capítulo 10, versículo del 1 al 21, para que ustedes puedan comprender de qué se trata esta última visión y cómo Daniel fue preparado para poder recibir esta visión. Así que vamos a leerlo juntos, Daniel capítulo 10, todo completo. Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro, en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor?
porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ninguna historia secular, ninguna obra de teatro, ninguna trama de ninguna película que se haya escrito se parece a la narrativa de la Biblia. Ninguna se le compara. La Biblia es extraordinaria, es excelsa, es magnífica, es interesante, es preciosa, nos alimenta, nos fortalece, nos llena de la presencia de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Así que con la lectura de este capítulo 10 del libro del profeta Daniel nos quedamos sorprendidos, ¿no es verdad? Nos quedamos con la boca abierta. Decimos: ¿de qué se trata todo esto? El teólogo John Balvord hace una excelente introducción a esta última sección del libro de Daniel. Se las voy a leer, abro comillas. Dice: los últimos 3 capítulos del libro de Daniel registran una extensa revelación del futuro profético que no tiene paralelo en las Escrituras. En otras palabras, estos últimos 3 capítulos son profecía, y son profecía muy clara. No hay paralelo en toda la Biblia de estos capítulos que vamos a estudiar. Continúa Balvord, dice: esta visión final es un gran panorama profético de los acontecimientos desde la época de Ciro, que se menciona aquí en el versículo 1, Ciro, rey de Persia, hasta el establecimiento final del reino de Dios. En otras palabras, estos 3 últimos capítulos vamos a estudiar la historia desde Ciro, rey de Persia, hasta que el Señor Jesucristo regresa a establecer su reino milenial a la tierra. Todo el panorama comienza con una introducción. La introducción es el capítulo 10, los 21 capítulos del versículo 10 que acabo de leer, y el capítulo 11, versículo 1. Esa es la introducción a la profecía, ¿sí? Después de esta introducción proviene o continúa la segunda sección, que es del capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 12, versículo 4. Esta segunda sección, donde ya vamos a introducirnos a la profecía, se divide en 2 divisiones. No sé si me están siguiendo. La primera sección del capítulo 10 al capítulo 11, versículo 1 es la introducción. La segunda sección del 11, versículo 2 al 12, versículo 4, se divide a su vez en 2 secciones principales. La primera es del capítulo 11, versículo 2 hasta el capítulo 11, versículo 35. Y esta sección trata del futuro inmediato, desde Darío hasta Antíoco Epífanes. Pero la segunda división es del capítulo 11, versículo 36 hasta el 12, versículo 4. Y en esta sección vamos a tratar con el futuro lejano, con el fin de los tiempos, hasta antes del segundo advenimiento del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la segunda sección, que se divide en 2 subsecciones a la vez. ¿Sí me siguieron? Y al final, la tercera sección del capítulo 12, versículo 5 hasta el capítulo 12, versículo 13, ¿sí?, vamos a analizar la revelación profética que se le da a Daniel, especialmente para la nación de Israel en los últimos tiempos hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sí? ¿Sí me siguieron? Bueno, si no, vean el video. Y en esta clase nos va a alcanzar el tiempo nada más para analizar si acaso los primeros 5 versículos
de la primera sección, que es la introducción. Vamos a Daniel capítulo 10, versículo 1 al 5. Y vamos a analizarlos versículo por versículo de forma expositiva. Daniel 10, versículo 1, dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Noten cómo aquí Daniel nos sitúa exactamente en el tiempo en el que fue dada esta profecía. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Apunta la fecha, esto fue en el año 536 antes de Cristo. 536 antes de Cristo. Ahora, aquí hay una controversia entre los teólogos, los críticos que atacan la profecía del libro de Daniel y la tachan como falsa, ¿sí? Porque los críticos del libro de Daniel señalan que esto no es posible. No es posible que Daniel siguiera activo en el año tercero de Ciro, rey de Persia, versículo 1, porque hay un versículo anterior que pareciera contradecir esto. Daniel capítulo 1, versículo 21, miren lo que dice. En Daniel 1, 21, la Biblia dice que Daniel continuó, se entiende en el gobierno o en su posición de gobierno, Daniel 1, 21, Daniel continuó hasta el año primero del rey Ciro. ¿Ya lo vieron? Daniel 1:21. Entonces los críticos nos dicen, ¿cómo es posible? Daniel 1:21 dice que Daniel terminó su mandato o continuó solamente hasta el año primero del rey Ciro, y en Daniel 10, versículo 1, dice que Daniel todavía estaba en funciones en el año tercero del rey Ciro. Esto no es posible. Daniel terminó en el año primero. ¿Por qué sigue aquí en el año tercero profetizando? Ya ven cómo es una falsedad la Biblia, ya ven cómo se contradice Daniel 1 con Daniel 10. Esto es una falsedad, nos dicen los críticos. Pero en respuesta a los críticos, podemos comentarles que el versículo 21 del capítulo 1 no dice que Daniel dejó sus funciones en el gobierno. Tampoco dice que Daniel murió. Tampoco dice que Daniel terminó su carrera en el año primero del rey Ciro, sino que simplemente él continuó en su posición, ¿sí?, hasta el evento que vamos a estudiar en el capítulo 10, 11 y 12. Es decir, Dios consideró que Daniel todavía iba a ser usado como profeta, ¿sí?, aunque nos encontramos en el año tercero del rey Ciro. Posiblemente Daniel dejó algunas funciones políticas. Recuerden que había sido nombrado como secretario de Economía, de Gobierno del imperio, primero de Nabucodonosor y después también de los medos y los persas. Él continuó, a pesar que los imperios cambiaron, él continuó en su posición en el gobierno que le había sido dada. Así que no hay ninguna contradicción, ¿sí? Los amigos críticos tienen que aprender a estudiar un poquito más la Biblia. Los invitamos a que vengan los miércoles a las 11 de la mañana. Bueno, regreso al versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, ¿qué año fue esto? 536 antes de Cristo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó en ese año? Fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño estudio de esto. Fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar. Aquí aparece el nombre asirio babilónico de Daniel, Beltsasar. Recuerden que el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Eso quiere decir el nombre Daniel en hebreo. Y el nombre Beltsasar significa el Dios de los tesoros, o Bel es Dios. Puede tener estos dos significados. Beltsasar, el Dios de los tesoros, o Bel, que era un dios babilónico. Bel es Dios, ¿sí? Eso nos hace recordar cómo Nabucodonosor fue quien le cambió de nombre a Daniel. ¿Por qué le cambió de nombre a Daniel y a sus tres amigos? ¿Recuerdan allá aquellos estudios hace varios meses? Dijimos que les cambió de nombre a estos tres muchachitos y a Daniel para robarles su identidad hebrea, para intentar robarles su fe en el Dios de Israel, para moldearlos, ¿sí?,
como muchachos babilónicos, para usarlos. Les quería hacer un lavado de cerebro, y eso ya lo vimos en el capítulo 2, 3 y 4, cómo Daniel y sus amigos no permitieron, a pesar que les cambiaran el nombre, no permitieron que les lavaran el cerebro. Ellos siguieron confiando en el Dios de Israel. Amén. Muy bien, entonces nos dice aquí en el versículo 1 que vino palabra a Daniel, y esta palabra fue una revelación. Subrayen la palabra revelación ahí en el versículo 1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada. Esta palabrita revelación, apúntenla, es la palabra hebrea galá, galá con acento en la segunda A, que significa descubrir o revelar. Esta palabrita hebrea, galá, es el equivalente a la palabra griega apocalipsis, que se tradujo apocalipsis en español, que significa quitar el velo o descubrir. Entonces aquí Daniel está recibiendo una galá, una revelación, y lo que le fue revelado, ahí en el versículo 1, dice que fue una palabra, fue revelada palabra. Esta palabrita hebrea, dabar, que se tradujo palabra al castellano, describe un mensaje hablado. Entonces Daniel está en sus 5 sentidos, no está dormido. Más adelante en el capítulo 10 sí se va a quedar dormido, pero aquí en el versículo 1 todavía no está dormido, y en vivo está viendo, ¿sí?, un ser que se va a aparecer un poquito más adelante delante de él, y este ser le va a comunicar una palabra, un mensaje hablado. Ahora, noten por favor también ahí en el versículo 1 que esta palabra que le sería revelada sería verdadera. La palabra es ¿qué? Verdadera, verdadera, ¿sí? Anteriormente se le había confirmado a Daniel que la visión del capítulo 8, ¿se acuerdan la visión del capítulo 8 del carnero y del macho cabrío? Era verdadera también. En Daniel 8:26 se le aclara, ¿sabes qué, Daniel? Esta visión que vas a recibir es verdadera. Y también en el capítulo 11, más adelante, un ángel le dice a Daniel, yo te mostraré la verdad. Ven para acá, Daniel, te voy a mostrar la verdad, ¿sí? Entonces podemos confiar que la visión que tuvo Daniel es verdadera, es ciertísima. ¿Por qué razón? Porque provenía de Dios. Todo lo que proviene de Dios, hermanos, es verdad, ¿sí? Jesucristo dijo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y ninguno puede venir al Padre si no es a través de mí. En Juan capítulo 17 Jesús dijo, orando al Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Entonces, todo lo que leemos en las Sagradas Escrituras, toda la doctrina bíblica, todos los pasajes de narrativa, de poesía, los evangelios, la historia, la profecía, todo lo que leemos en este libro es la verdad. La palabra griega para verdad, si quieres apuntarla, es la palabra aletheia, con TH, aletheia. Y esa palabra describe algo que es real, en contrario a la ficción, algo que es ciertísimo, en contraste con la mentira, ¿sí? Algo que es real. Entonces, todo lo que proviene de Dios es la realidad, es lo real. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la verdad, nos estaba diciendo, yo soy la única realidad que existe en el universo. Todo lo demás va a pasar, todo lo demás son espejismos, todo lo demás se va a terminar. Yo soy la verdad. Cuando oró en Juan 17, santifícalos en tu palabra es la verdad, eso significa que la Biblia es la única realidad y describe todas las realidades del reino de Dios, y que todas las demás cosas son apariencias, son espejismos. El comunismo, las filosofías orientales, el capitalismo, el marxismo, todas las religiones que existen en el mundo, que empezaron desde la Torre de Babel hasta la fecha, y las religiones que falten por inventarse, todas esas cosas son una ficción, son un espejismo. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Nosotros mismos en nuestros cuerpos, hermanos, somos un espejismo. Hace 35 años eras una niña de 15
Y ahorita pues ya eres una dama de 50, 60, 70. Y dentro de unos añitos nuestro cuerpo volverá a la tierra, hermanos. Pero lo único que permanecerá en nosotros, que somos un espejismo, nuestro cuerpo, nuestra vida es pasajera, lo único que permanecerá es la persona de Jesucristo y la salvación que nos dio. Amén. Bueno, entonces ahí en el versículo 1 vemos que esta revelación era una palabra y que esa palabra verbal, ese mensaje verbal, sería verdadero. Y después aparece una frase a la mitad del versículo 1 muy difícil de interpretar. Lo leo todo completo. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, ¿sí? Y la palabra era verdadera. Y después dice, y el conflicto grande, apúntalo en el original hebreo. Conflicto es la palabra tzabá, la deletreo, T-S-A-B grande A, con acento en la segunda A. Tzabá, y grande es la palabra gadol, así como suena, gadol. Tzabá gadol en hebreo. Entonces, esta palabra gadol, grande, describe algo enorme en tamaño, en número o en intensidad. Y el término conflicto, tzabá, describe una guerra o un ejército, una pelea que está a punto de venir, un conflicto tremendo, ¿sí?, que implica sufrimiento. ¿Ok? Entonces, por eso les digo que esta frase es bastante difícil de interpretar, ¿no? Porque el versículo 1 dice, Daniel recibió esta visión es ciertísima, es verdadera, pero hay un conflicto grande, ¿sí? Un tzabá gadol. Voy a leerles la definición de esta palabra y cómo se usaba en el Antiguo Testamento. Miren, dice así un diccionario en hebreo, dice, curiosamente hay 4 usos de esta palabra conflicto, o sea, tzabá, que tienen que ver con el trabajo de los levitas en la tienda de reunión, allá en el libro de los Números. Sin duda, el servicio para Jehová es visto como una dedicación total y una cuidadosa reglamentación. Y dado que Jehová es Jehová de los ejércitos, entronizado entre querubines ahí en el tabernáculo, dentro de la tienda de reunión, el trabajo asociado con la tienda puede considerarse una tzabá, una guerra espiritual. Todo lo que los levitas hacían era guerra espiritual. El servicio al Señor era guerra espiritual. De hecho, hay un título de Jehová que es Jehová Sabaoth. ¿Lo han escuchado? Es esta misma palabra, Sabá. Entonces, Jehová Sabaoth es Jehová de los ejércitos o el poderoso Dios de los ejércitos. Nuestro Dios es un Dios de guerra, ¿sí? ¿Por qué es un Dios de guerra? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el tzabá en el cual Él se encuentra? Bueno, desde la caída de Satanás, allá en Ezequiel 28 y en Isaías 14, el universo se encuentra en un conflicto, hermanos, en una guerra espiritual entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Los ángeles poderosos de Dios, como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10, y los demonios y ángeles caídos de Satanás, entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Al Señor se le ve como un Dios de guerra, como un poderoso capitán de un ejército. Jehová de los ejércitos se le llama. Amén. Ahora, esos ejércitos involucran ángeles de Dios, pero también nosotros somos tomados en cuenta como parte del ejército de Dios, ¿sí? Cuando allá en Mateo 24 y en Apocalipsis se ve venir al Señor Jesucristo para tomar posesión del planeta Tierra en la guerra de Armagedón, dice, y vi al Cordero que venía con sus ejércitos. ¿Y cuáles son esos ejércitos? Sus ángeles y su iglesia. Esto implica entonces que tú y yo somos, ¿qué? Dile al de junto, soldados, guerreros de Dios. Estamos dentro de ese conflicto espiritual, dentro de esa guerra espiritual, y nuestro capitán es el Señor Jesucristo. Y lo que Él ordene, se cumple. Amén. Eso lo debemos comprender. No hay lugar para
para claudicar dentro del ejército del Señor. Estamos en una guerra espiritual todos los días. Vamos a repasar esto brevemente en Efesios capítulo 6, una probadita nada más de la guerra espiritual en la que nos encontramos. Efesios capítulo 6, versículo del 10 hasta el 13 vamos a leer, ¿sí? No vamos a profundizar demasiado, es solamente una ilustración de cómo en el Antiguo Testamento la nación de Israel se encontraba en guerra contra sus enemigos, y ahora en el Nuevo Testamento la iglesia nos encontramos en guerra también contra nuestros adversarios. ¿Quiénes son los adversarios del cristiano? Ustedes ya lo saben. En primer lugar es Satanás. En segundo lugar son todas sus huestes de demonios que quieren obstaculizar la obra del evangelio. Y en tercer lugar somos nosotros mismos, nuestra carne, porque todavía hay un remanente de la antigua naturaleza. Y a veces le echamos la culpa a Satanás, ¿verdad? Ay, pues es que me quedé dormido y llegué tarde al trabajo y me corrieron. Fue culpa de Satanás. No, fue culpa tuya por no pararte temprano. Esa es tu carne. No le eché la culpa a Satanás. Pero hay otras ocasiones donde caminamos en orden con el Señor, venimos a la iglesia, invitamos a unas personas, a unos amigos a venir a la iglesia, y esa mañana hay un problema con los niños y se poncha la llanta del vehículo, se descompone el carro y Satanás está moviendo todos sus elementos para que no vengas a la iglesia, para que te desanimes, para que dejes de orar. Ese sí es un ataque clarísimo de Satanás. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer Efesios 6, versículo 10. Léanlo conmigo, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor, Él es el capitán, y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Subraya por favor ese versículo 11. El diablo está como león rugiente, quiere acecharnos, quiere desanimarnos. Una de las funciones principales de Dios es alejarte de la oración, de la lectura de la palabra, de la consagración a Cristo. Esa es una de las labores principales de Él. Si Él sabe que te aleja de la oración, sabe que te vas a desanimar. Entonces, aquí en el versículo 11 dice: debemos estar firmes en el poder de la fuerza del Señor. Versículo 12, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar y seguir firmes. ¿Van a venir días malos, hermanos? Sí. Si ahorita estás pasando días buenos, todo está bien, pastor. Estamos sanos, tenemos trabajo, tenemos dinero, amamos al Señor, estamos en una estabilidad a todo dar, servimos a Cristo, leemos la palabra. Disfrútalo, porque se va a acabar un día. Y pronto, posiblemente más pronto de lo que pensamos, va a venir una prueba, un día malo, un ataque de Satanás. ¿Y qué va a pasar en esos días malos? Debemos permanecer firmes en Cristo, firmes en la oración. Y después se describe la armadura de Dios. Ahorita no es el tema. Regresamos a Daniel capítulo 10. Entonces, aquí en Daniel capítulo 10, a la mitad del versículo, les estaba diciendo que aparece esta frase: conflicto grande. ¿Cuáles eran las palabras hebreas? Tzavá Gadol. Y aquí los teólogos nos preguntamos: ¿a qué se refiere este conflicto grande? O sea, por una parte Daniel, quiero ubicarlos en el contexto. Daniel está emocionado, Daniel está contento porque su pueblo hace 2 años que se cumplió la profecía de que iban a regresar a Jerusalén. Ya están regresando, ¿sí? De Babilonia, ya regresaron varias familias. Hay niños que ya están en Jerusalén. Ya se cumplió el edicto del principio de las 70 semanas. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Daniel está contento. Daniel está diciendo: wow, estoy viendo el cumplimiento de la profecía de los 70 años del profeta Jeremías, que cuando se acabaran los 70 años se acabaría la cautividad y mi pueblo está regresando. Él no regresó, por cierto. Él se encuentra en el río Hidekel, como lo vamos a ver a continuación, que es el río Tigris. Entonces él no regresó a Jerusalén. ¿Por qué no regresó?
Lo más probable es porque era un viejito ya de más de 86 años. Ya estaba muy, muy avanzado en edad y seguramente decidió mejor quedarse donde estaba ahí en lo que fue Babilonia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conflicto grande? Si todo va muy bien, se cumplió la profecía, todos están regresando del exilio, las familias están reconstruyendo Jerusalén, todo va de maravilla. Pero de pronto se le dice: Daniel, sí, todo va muy bien, pero hay ¿cuál era el hebreo? Tzavá Gadol. ¿Cuál es ese conflicto? Bueno, si leemos el contexto del capítulo 10, posiblemente ese conflicto se refiere a una guerra espiritual entre el arcángel Gabriel y Miguel y las huestes espirituales de maldad de Satanás, como lo leímos al principio. Hay una guerra ahí tremenda, no lo dejan pasar al arcángel para darle la visión a Daniel y se le opuso el príncipe de Persia, y el de Grecia también vendría después del de Persia y se le opondría una batalla espiritual impresionante, porque Satanás no quería que el capítulo 10, 11 y 12 se escribieran, ni que tú lo leyéramos. Pero al final prevaleció el Señor y Daniel recibió la visión y la profecía. Esa es quizá la interpretación más cercana que tenemos, pero estudiando un poquito más el pasaje y el contexto histórico, quiero decirles que este conflicto grande iba más allá del conflicto espiritual de estos arcángeles peleando con los demonios de Satanás. ¿Por qué razón? Porque habría un conflicto para la nación de Israel desde el cumplimiento de la profecía de Jeremías, desde que regresaran del exilio a Jerusalén, desde aquel tiempo en el 500 y pico antes de Cristo, la nación de Israel estaría en conflictos, en guerras y en sufrimiento, que es el significado de la palabra tzavá. Y esto lo podemos ver claramente. Durante todo el tiempo profético que abarca esta visión, hasta la fecha, hermanos, la nación de Israel es la nación que más ha sufrido en el mundo. Unos años después vendría el Mesías, lo rechazarían, el general Tito destruiría Jerusalén, quemaría el templo, mataría más de 1 millón de judíos, quedarían dispersados por todas las naciones de la tierra, serían perseguidos en España, perseguidos en Francia, perseguidos en Rusia, perseguidos en Asia, perseguidos aquí en la Nueva España. Después, en el siglo XVI, aquí hubieron ejecuciones de judíos brutales por el gobierno de la Santa Inquisición de la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, su esposo. Y después vendría la Segunda Guerra Mundial y Hitler exterminaría más de 6, 7 millones de judíos, casi exterminó a toda la nación judía, y después regresarían a su tierra, y ahorita hasta el año 2023 están rodeados de sus enemigos. A eso se refiere el Tzavá Gadol de Daniel 10:1. ¿Ya le entendiste? Y ahorita lo vamos a ver con mayor detalle. Bueno, regreso al versículo 1. Me falta una frase del versículo 1. Dice: el conflicto grande, ¿sí? Vendría un conflicto grande, pero él, es decir, Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Estas últimas frases del versículo 10 se refieren a que Daniel pudo comprender lo general de la visión, pudo entender la visión. ¿Por qué se nos dice esto? Porque si ustedes recuerdan, en las visiones anteriores, la de los machos cabríos, la de las 70 semanas de Daniel, la de la estatua del sueño de Nabucodonosor, Daniel nos confiesa de forma muy sincera que no pudo comprender nada. Y dice: y no entendí nada de la visión, y caí enfermo varios días y estuve muy angustiado porque no entendía yo nada. Pero el Señor, en su misericordia, le concede que en esta cuarta y última visión del libro, el capítulo 10, 11 y 12, aquí sí entendió. Aquí sí entendió un poquito más Daniel. ¿Ok? Bueno, vámonos al versículo 2. Hemos intentado explicar el versículo 1, espero que lo hayan comprendido. Y vamos al versículo 2. Aquí en el versículo 2, la narración pasa de la tercera persona a la primera persona del singular. Fíjense, el versículo 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 2 dice: en aquellos días yo, Daniel. Aunque es Daniel el que está escribiendo el libro, en el versículo 1 es una narrativa histórica, pero en el versículo 2 Daniel pasa de la narración en tercera persona
a una narración en primera persona. Nos empieza a platicar de forma particular, personal, lo que le está pasando. Versículo 2. En aquellos días, o sea, en los días de la visión, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ya acabé con el versículo 2. A ver, Daniel, ¿qué no estabas contento y gozoso de que tu pueblo iba a regresar y que ya estaban regresando las familias a Jerusalén y era un tiempo de alabanza y de alegría y estabas esperando ya un tiempo un poquito más de tranquilidad? Ya tienes 86 años, Daniel, llegaste como a los 14 a Babilonia, pasaste todos tu adolescencia, tus años 20, tus años 30 con la broncononas tremendas con Nabucodonosor, casi te matan, Daniel, en el foso de los leones. Te dieron los 40 años, te dieron los 50, los 60, te dieron la profecía de las 70 semanas y ahora ya tienes 86 años. Daniel, te deseamos de todo corazón que estés lleno del gozo del Señor y tengas paz, pero no fue así. En el versículo 12 nos dice que Daniel, él nos dice que estaba afligido por espacio de 3 semanas. Apunta la palabra aflicción, es la palabra hebrea abal, A, B grande, A, L, con acento en la segunda A, abal. Jabal se pronuncia en hebreo y significa lamento, tristeza profunda o luto, ¿sí? Entonces Daniel nos informa que estuvo afligido con lamento, estaba llorando, estaba triste, estaba como en términos modernos, deprimido, ¿sí? Por espacio de 3 semanas. Y yo me pregunto, ¿por qué razón Daniel se encontraba así, con luto y con tristeza durante 3 semanas? Imagínense. Y la respuesta se las di parcialmente hace unos momentos. ¿Por qué? Precisamente por el conflicto grande del versículo 1. Aunque todo iba muy bien, Daniel sabía que a la nación de Israel la iban a rechazar, la iban a perseguir, la iban a querer exterminar. Un teólogo dice lo siguiente, abro comillas: los exiliados habían regresado de Babilonia y habían comenzado la reconstrucción del templo, ¿sí? Daniel, por su edad avanzada, no regresó con ellos. La cautividad de Israel había terminado, Jerusalén estaba siendo poblada nuevamente, la nación parecía estar en paz. Pero la revelación que Daniel recibió en esa ocasión hizo que se derrumbara cualquier esperanza que tuviera acerca de la libertad y la paz del Mesías estableciendo su reino. Es decir, todavía no va a venir el Mesías, Daniel. En esta visión, él recibe esta información. ¿Sabes qué, Daniel? Sí, es un tiempo de alegría, sí, los exiliados están regresando, es motivo de alabar al Señor, de darle gracias, pero Daniel, vienen días muy duros sobre tu vida y sobre la vida de Israel sobre todo. Por esa razón se encuentra triste. ¿Ya le entendieron? Versículo 3. Vamos al verso 3. Dice Daniel: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, ¿sí? Daniel sabía que estaba a punto de recibir una visión muy importante acerca del futuro y que al mismo tiempo esta visión incluiría persecución para Israel y sufrimiento para Israel, y por eso se puso en ayuno. Manjar delicado, lechem hemda en hebreo, son palabras que describen unos panecitos deliciosos, hermanos. Una comida buenísima, puede referirse a panes o alimento, pero manjares, o sea, él tenía acceso a la presencia del rey, él comía en la mesa del rey. Y entonces Daniel decide abstenerse de estos manjares deliciosos, tampoco probó vino, no se puso ungüento, que era una forma de verse un poquito mejor, ¿sí? Ya en la edad de Daniel, el ungüento en la tradición judía lo utilizaban para ir a alguna reunión, para verse un poco mejor físicamente, ¿no? Entonces, ¿qué estuvo haciendo Daniel durante estos 21 días? Durante estas 3 semanas, porque aquí son semanas literales, ¿eh? Aquí ya las 70 semanas de años, esas ya pasaron en el capítulo anterior. Aquí estas sí son 3 semanas literales de 7 días cada uno. Entonces 7 por 3, ¿cuántos días fueron? 21 días. ¿Qué estuvo haciendo Daniel en estos 21 días? En el versículo 12 se nos da la respuesta. Vamos a leerlo. Daniel 10:12. ¿Qué dice?
Entonces me dijo este ser que se le presenta a Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pregunta para mis teólogos estudiantes de profecía: ¿a qué se refiere el primer día del versículo 12? Desde el primer día que dispusiste tu corazón. ¿A cuál primer día? Al primer día del ayuno de las 3 semanas. ¿Ya le entendieron? Daniel ayunó 3 semanas. ¿Qué hizo el primer día de ayuno Daniel y los otros 20 que seguían? ¿Qué hizo? De acuerdo al versículo 12, estuvo orando. Se estuvo humillando delante de Dios. Dispuso su corazón a entender. Estuvo diciendo: Señor, la visión que me vas a dar, cuando tú decidas dármela, permíteme comprenderla. Me humillo en tu presencia. Escucha mis palabras, Señor. Estoy en ayuno, estoy en oración. Soy tu siervo, Señor. Por favor, manda revelación y ayúdame a comprenderla, Señor. Soy un anciano de 86 años que te ama. ¿Ya le entendieron todo lo que está implícito en el texto? Porque a veces lo leemos así: está interesante, pero al observar el texto nos damos cuenta que el primer día del versículo 12 corresponde al primer día del ayuno de 3 semanas que hizo Daniel. La razón del ayuno de Daniel probablemente fue su preocupación por los peregrinos que habían regresado a Jerusalén 2 años antes. Seguramente fue el motivo de su ayuno, esta preocupación. ¿Y qué va a pasar con los peregrinos? ¿Y qué va a pasar con Israel ahora que están regresando a Jerusalén? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Y qué va a pasar con mi pueblo? ¿Y mi pueblo va a sufrir? Intercedió por ellos, estoy seguro. Y esa intercesión fue escuchada por Dios. Hasta la fecha, Dios ha guardado a la nación de Israel. Vamos al versículo 4 porque se nos va el tiempo, hermanos. Versículo 4. Vamos a ver qué dice el verso 4. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Aquí Daniel nos sitúa, ¿sí?, exactamente en el momento que recibió la profecía. ¿Cuándo la recibió? El día 24. ¿De qué mes? Del mes primero. ¿De qué nación era Daniel? Judío. Entonces, ¿a qué calendario se está refiriendo aquí Daniel? ¿Al babilónico? ¿Al asirio? No. ¿Al medo-persa? Tampoco. Se está refiriendo al calendario judío. ¿Cuál es el primer mes del calendario judío? ¿Ustedes saben? Apúntenlo. Es el mes de Abib. Así se llama. A, B grande, I, B grande. Abib. ¿Sí? Este mes después se le cambió el nombre en Nehemías 2:1 y se le puso el mes de Nisán. Nisán. Entonces, el primer mes en el calendario judío es el mes de Nisán, que anteriormente se llamaba Abib, ¿ok? Y era una fecha muy, muy, muy especial. Les voy a leer un comentario aquí del teólogo John Balbor. Dice así: el año nuevo, por cierto, este primer mes, el mes de Abib o de Nisán, era el primer mes del año. Entonces estaban celebrando el año nuevo, ¿sí? Entonces dice aquí el comentarista: el año nuevo normalmente comenzaba con un festival de 2 días, celebrando el advenimiento de la luna nueva, como dice el primer libro de Samuel capítulo 20. Y no era adecuado para Daniel ayunar mientras ese alegre festival continuaba. Daniel probablemente había observado la Pascua en el 14º día de Nisán y la fiesta de los panes sin levadura que siguió el 15º al 21º. Si la visión de Daniel llegó inmediatamente después de sus días de luto, su ayuno debió haber comenzado inmediatamente después de la celebración de la luna nueva, concluyendo justo antes de que se le diera la visión. Si no entendieron, no se preocupen, voy a intentar explicárselos. El día primero del mes de Nisán era año nuevo judío. Aprendan esto, es muy interesante. Cuando hay luna nueva, es decir, cuando no se ve para nada la luna, ¿sí?, hasta la fecha, ese es primer día de mes judío. Siempre, siempre, hasta la fecha. Entonces, si tú tienes un calendario con esas lunitas que le ponen, ¿has visto los calendarios lunares que te ponen en algunos calendarios? Luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente, cuarto decreciente y luna nueva. La luna nueva es cuando no se ve la luna.
siempre que no se vea la luna es día primero de mes judío. ¿Ok? Cuando hay luna llena, ¿a qué alturas del mes vamos? A la mitad. Entonces, los días 14, entre el 14 y el 15 de los meses judíos, hay luna llena. Cuando veas luna llena dices, los judíos van a la mitad de su mes. Cuando veas luna llena. Ahora, ¿en qué fecha murió Cristo? Lo vimos las clases pasadas. El día 14 del mes de Nisan judío, que corresponde a marzo-abril, nuestro calendario juliano. Entonces, cuando fue día 14 de Nisan, Cristo estaba en la cruz y de fondo había un cielo limpiecito con luna llena. ¿De acuerdo? Ahora, aquí nos informa Daniel en el versículo 4 que la visión comenzó a tenerla el día 24 del mes de Nisan y que ayunó 21 días. Eso quiere decir que el ayuno de Daniel empezó más o menos en el día 1, 2 o 3 por ahí. Los primeros días del año nuevo, ayuno nuevo. ¿Sí? Empezó el año ayunando en luto y en oración. Ahora, en esos días era un festival maravilloso porque estaban preparando para la Pascua desde el día 1 y de acuerdo al primer libro de Samuel, capítulo 20, había una fiesta maravillosa de 2 días para celebrar el año nuevo judío. Y todos los amigos de Daniel que iban ya rumbo a Jerusalén estaban celebrando, año nuevo, y traigan mariachis, y año nuevo. Pero Daniel no estaba celebrando, estaba ayunando. ¿Y dónde se encontraba? Versículo 4, estaba a la orilla del gran río que Hiddekel. La palabra hebrea Hiddekel, apúntala. No sé si se acuerdan en Génesis, porque ustedes leen muchísimo la Biblia. Yo sé que son grandes lectores de la Biblia con pasión y la aman la palabra de Dios. Entonces ustedes ya conocen esta palabrita Hiddekel. Ya saben de dónde salió. ¿De dónde salió? Era uno de los 4 ríos que rodeaban ¿qué? El huerto del Edén en Génesis. Y que corría hacia Asiria. Entonces este río Hiddekel es el mismo que el río Tigris. ¿Se acuerdan del Tigris y el Éufrates en el delta de la Mesopotamia, allá en Babilonia? Son 2 ríos famosísimos, el Éufrates y el Tigris. Este río Hiddekel corresponde al río Tigris. Y esto es muy importante porque por primera vez en todo el libro de Daniel podemos asegurar que Daniel nunca regresó a Jerusalén con los exiliados. Ya lo habíamos dicho. ¿Por qué nunca regresó? Tenía que quedarse ahí en el gobierno y además, ya lo dijimos, Daniel llegó más o menos a los 14 años de edad y esta visión la tiene más alrededor de 70 años después. Le tocó cumplir toda la profecía de Jeremías de los 70 años. Toda esa profecía la vivió en Babilonia, Daniel, y en Medo-Persia. Y cuando se acaba la profecía, ¿sí? Viene esta última profecía, es la 4ª profecía de Daniel 10, 11 y 12. Y él ya es un anciano. ¿Se pueden imaginar a Daniel, hermanos? 86 años. Tuvo que soportar al perverso Nabucodonosor, que ya al final aparentemente se convirtió en Nabucodonosor. Bueno. Y después viene la invasión de los medos y los persas y tiene que soportar al perverso adicto de Belsasar, ¿se acuerdan? Belsasar sin T, Belsasar, porque Daniel era Beltsasar, pero el rey Belsasar, que era yerno de Nabucodonosor, hizo tremenda fiesta con vino, con alcohol, con drogas. ¿Se acuerdan? Capítulo 8, ya lo vimos. Y entra el ejército de los medos y los persas y hacen un desastre ahí, los agarran en la fiesta y el Señor manda escribir algo ahí en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Se acuerdan de todo eso? Impresionante. Bueno, versículo 5 y 6, como para terminar, porque se nos acabó el tiempo. Versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Con razón cayó desmayado Daniel, ¿no? Imagínense esa aparición. Ya había tenido otras apariciones antes, ¿no? Encuentros con ángeles. Pero aquí esta aparición es impresionante, la descripción es increíble, ¿no? Alza sus ojos Daniel en ese día del versículo anterior, el día 24, les dije, ¿verdad?
Y entonces ve un varón vestido de lino, con oro de Ufaz, sus ojos como una llama de fuego, sus brazos color bronce bruñido. ¿Y quién era este ser que se le presentaba a Daniel? Se los digo la próxima clase. Pareciera ser el Señor Jesucristo, porque en Apocalipsis 1 se describe de forma muy semejante al Señor Jesucristo. Pero si analizamos el contexto, este ser muy luminoso, al final del capítulo pide ayuda. Daniel, ¿sabes qué? Venía a visitarte, pero la verdad se me opuso el príncipe de Persia, entonces tuve que solicitar ayuda de Miguel. Por esta razón y otras más que vamos a ver en la próxima clase, pareciera mejor comprender que este ser de mucha luz no es el Señor Jesucristo, es un ángel que viene a entregarle la visión a Daniel. Pero eso lo veremos en la próxima clase, no se la pierdan. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este estudio tan maravilloso del libro del profeta Daniel. Aprendemos de estos versículos que tú tienes un plan perfecto para la nación de Israel, que tú amas a Israel y que todas las pruebas y tribulaciones y persecuciones y guerras y sufrimiento que has permitido para Israel tienen un propósito. Y ese propósito es que conozcan al Mesías y que cuando regrese Jesús, ellos se postren delante de Jesús y lo adoren. Señor, estamos sorprendidos al poder percibir el amor tan grande que le tienes a tu pueblo Israel. Son tu pueblo, tú los escogiste, Señor, para que a través de ellos todas las naciones tuviéramos una oportunidad de salvación, porque la salvación viene de los judíos. Nosotros también bendecimos a tu pueblo, compartimos tu amor, tu misericordia para ellos. Te pedimos, Señor, que vengas pronto y sea restaurado el tabernáculo de David y sea levantada otra vez la alabanza en el templo de Jerusalén, Señor, en los días de tu reino milenial. Y también tú nos has hablado poderosamente, Señor. Hemos cruzado una brecha de 2560 años y un ancianito de 86 años nos ha dado una gran lección hoy. La lección de la perseverancia, de la fe, del ayuno, de la oración, de seguir confiando en ti, en las buenas y en las malas. Permítenos aprender mucho, mucho de Él en estos estudios. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.